¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial y en esta ocasión vamos a ver cómo centrar un div respecto a su padre, que puede ser otro div o simplemente el body. Pero en este caso vamos a suponer que es un div dentro de otro div. Entonces, para esto pues vamos a utilizar la librería Bootstrap, que es una de las más conocidas. Y obviamente el primer punto que debemos tener en cuenta es que debemos saber qué vamos a centrar. Entonces simplemente yo coloco un div y acá un contenido. Este contenido, por supuesto, puede tener puede tener enlaces, puede tener textos, párrafos, incluso otros divs, vídeos, imágenes, etc. Entonces lo segundo que necesitamos es vincular o abstraer la hoja de estilos, en este caso de Bootstrap. Para ello, en la documentación, en la página web oficial, la documentación, pues hay varias maneras de utilizar Bootstrap, ya sea directamente con una descarga, con una vinculación, que es lo que yo voy a utilizar, y finalmente pues utilizando probablemente NPM y algunas que otras optimizaciones de código para la minificación. Pero en este caso simplemente vamos a utilizar la hoja de estilos, más no la hoja, o mejor dicho, el archivo de JavaScript, que no nos es necesario para lo que necesitamos. Entonces simplemente lo que hago es vincular esa hoja, como estamos viendo, es copiar y pegar esta línea de aquí. Pueden hacerlo de diferentes maneras que te provee el mismo, la misma documentación, pero es suficiente esto. Entonces ahora vamos a utilizar una clase que es container, que lo que hace, como su nombre lo indica, es un contenedor. Entonces punto container, respetemos aquí las minúsculas. Lo siguiente necesitamos es cómo vamos a distribuir los contenidos adentro. Entonces normalmente se utiliza row, o al menos yo utilizo en mis proyectos row. Y finalmente colocamos el div que queremos que esté centrado. Recuerden que lo que queremos que esté centrado es el div, más no el contenido, por ahora. Entonces nos vamos a centrar en el div. Entonces para ello vamos a darle una clase, un color a este div. Entonces bg class, y le voy a colocar un bg primary, un background de color azul. Recuerden que estas clases ya están predefinidas en Bootstrap y nosotros no podemos, al menos directamente, manipularlas, salvo con un poco de Sass. Bien, una vez hecho esto, entonces ahora necesitamos que esté centrado. Recuerden que para centrar verticalmente cualquier capa necesitamos que tenga una altura. Entonces en este caso vamos a colocar justify. Luego necesitamos que esté centrado verticalmente. Entonces para ello utilizamos la clase alink. Ahora justo llegamos al punto donde lo que necesito es que tenga una altura. Entonces para ello 100, o me parece que es 100 BH o H o BH 100. Me parece que es BH 100. Efectivamente. Entonces esta es la manera más sencilla de centrar utilizando Bootstrap. Obviamente existen muchas maneras dependiendo del proyecto, incluso dependiendo del contenedor. Por ejemplo, si yo le coloco aquí container fluid, pues vamos a ver que se extiende de lado a lado. Entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo es que le doy una medida? Podemos darle una medida con estilos inline, es decir, style, y yo le coloco aquí width y de repente 200 px y ya está. Esta es una manera sencilla de solucionarlo, pero probablemente necesitamos que sea responsivo. Entonces aquí podemos utilizar un call-sm3, por ejemplo. Entonces ya le doy una medida. Si queremos centrar el contenido, pues eso depende de el elemento que se encuentra en ese momento. Por ejemplo, puede ser un párrafo, o simplemente necesitamos que tenga cierta medida. Entonces para ello un padding de 5 le damos, o de 4. Le damos un text center
Y como ven, se centra. No sé, un color puede ser. Esto ya está de más. Pero ya vemos cómo lo va haciendo. Entonces incluso esto puede ser un display 3. Me parece que esto es un H1, digamos. Así se maneja esto. Y le damos esto. Entonces aquí ya está saliendo de su recuadro. Entonces acá podemos colocarle un call SM5. Y como ven, ya va tomando forma. Entonces, como les decía, depende de los estilos que ustedes deseen manipular. Entonces acá, por ejemplo, me parece que es Rounded 3. Esto le da cierto borde. Si le ponemos 5 es por supuesto mucho más. Bien, 4. Entonces esto es una manera sencilla y simple de centrar un div en Bootstrap. Pero recuerden que necesitamos el contenedor, mejor dicho el contenido, que es este de acá. Luego necesitamos declarar la altura, es decir, el ancho, el alto, para centrarlo. Y eso lo hacemos con row. Y finalmente un contenedor. Entonces, en este caso es fluid. Si lo dejo en container, va a tener otra medida. Como ven, ya el texto está demasiado, entonces yo puedo colocarle aquí 5, me parece que es más pequeño. Y aún así, entonces ya no me es suficiente esto, entonces yo debería cambiar a FS pues 4, por ejemplo. Y ya va modificándose. Como ven, depende del diseño que nosotros queramos buscar. Bien, entonces nos vemos en otro video tutorial donde vamos a seguir con pequeños tutoriales de programación web.